Queda en una montaña mágica. En pleno cerro, rodeado de naturaleza. Eso queda en un morrito, por ahí por la 33. Un oasis en medio de lo que pasa en nuestra vida en la ciudad. Es un espacio que oxigena. Que guarda muchas historias. Imaginemos una Medellín hace 30 años, no había ni siquiera muchos espacios culturales. La cultura se movía, yo creo que de una manera más clandestina. La guerra estaba en la mitad de la ciudad. Era una época muy compleja a nivel cultural, a nivel sociopolítico, porque estaba el tema del narcotráfico, el sicariato. Había como mucho conflicto y mucha cosa. Y como todos, pues nos tocó como toques de quedas impuestos por las bandas criminales. No podías salir entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Era un asunto de sobrevivencia. Nos veían los del combo de la esquina y nos cortaban el pelo, nos veía la policía y nos encanaba. Eso sí nos iba bien, porque a muchos los mataron solo por estar de negro. Tener el cabello largo o tener una manera de vestirse y de verse diferente al común era algo raro. Me pusieron una escopeta en la cabeza y el mami a disparar, o sea, me salvaron las señoras que salieron. La opción para nosotros tampoco era pues no vivir, ¿cierto? Entonces nos jugamos la juventud y la alternativa a la que más nos acomodamos fue a parchar con la banda. A ponerle una banda sonora a lo que estaba pasando. El metal de Medellín es hijo de la violencia. Es la respuesta estética y del arte frente a una realidad de muerte que se cernía sobre las comunidades, especialmente en las comunas de esta ciudad. Nosotros sorteamos la violencia de Medellín a través de las bandas de punk. Y a lo último eso terminó siendo nuestro triunfo sobre esa situación tan triste y tan dolorosa. No solamente a mí, sino a muchos personajes de mi generación, como que nos mantuvo a salvo y como que nos blindó de todo ese tema pues, de conflicto social. Es que los rockeros de Medellín de los 80s y los 90s somos sobrevivientes del conflicto armado colombiano. Nos recibieron con bombas y platillos, pero más con bombas que con platillos. En esa época el Carlos Beco se usaba especialmente para temas de teatro. Era un escenario en la ciudad como para darle esos espacios a la música y al teatro que antes no tenía la ciudad en otro lugar y que fuera gratuito. Y el poeta en este instante. Acá se han presentado grupos de danzas, grupos de teatro, música, el Festival de Poesía, que es otro ícono también importante de la ciudad, un referente internacional. O sea que este espacio ha visto y fundamentado el crecimiento de muchísimas agrupaciones de la ciudad. El rock en el Carlos Beco se inaugura con la primera presentación de Kraken. Fue un poquito después de la famosa batalla de las bandas y todavía están los ánimos muy fuertes con el tema de la confrontación. No solo era el punk y el metal, sino un metal hecho en clase media, como era Kraken, y las bandas provenientes desde los barrios populares, que el más representativo en ese momento era Parabellum. Yo recuerdo que en ese concierto estaba el Carlos Beco, digamos lo que más bien nuevo, y logramos hacer un concierto allá. Fue mucho punkero y muchas personas y muchos chicos y chicas de los barrios populares, nomás para hacer el caos en el concierto. Y habíamos otros, obviamente, que queríamos ver a Kraken. Kraken no era una banda adinerada, o sea, el King no era adinerado y digamos que ninguno de ellos. Eran personas de clase media, pero por alguna razón en el inconsciente colectivo de los metaleros de Medellín, que pues eran más personas de un estrato más bajo y era un ambiente un poco más marginal, dirigieron como toda su rabia contra el establishment y la representaron en Kraken, sin ellos ser nada de eso. Uno de los de la organización o de Kraken dijo algo por el micrófono que fue la cagada, como que trataron como de resentido social al público que se estaba tratando de meter para disfrutar del toque y entonces se armó la batalla campal. Y me acuerdo que ya iba entrando por acá y se armó la guerra de monedas y agarraron la batería a piedra y yo no sé dónde sacaban piedras. Y alguien sacó una cadena y eso, se apagaron las luces, salió todo el mundo corriendo. Yo creo que no tocaron ni 3 canciones ellos. Tocamos máximo
si mucho 3 o 4 canciones. Todo el mundo empezó a tirar, todo el mundo es todo el mundo, porque también hay algunos que dicen que fueron los punqueros y nada, los punqueros no fueron, eso era una revoltura de gente, los rockeros de antes eran una revoltura. Eso pasó una horda de locos y todo el mundo decía en la cuadra, es que, ay, eso es del Carro Viejo, los locos que van al Carro Viejo. No fue porque éramos Kraken, no tengo la plena seguridad si otra banda hubiera sufrido las mismas consecuencias. Kraken, digamos, como que inaugura el Carlos Viejo para el rock y también lo cierra ese mismo día. Y luego de eso, pues el teatro estuvo cerrado algunos años. Y lo vuelve a abrir Estados Alterados, que abre el teatro de noche y fue un concierto maravilloso. Y luego de eso, pues ya comienzan a aparecer todas las bandas de las diferentes tribus urbanas de Medellín. O sea, aquí digamos como que se democratizó el espacio, entonces todo el mundo venía, los punks, los metaleros, la gente de la movida alternativa, la gente del hip hop, la gente de la poesía y de la literatura, en fin, como que todo el mundo encuentra en el Carlos Viejo un espacio para proyectar su arte y su talento. En esa época pues no había muchas bandas de rock aquí en la ciudad. Estaba Kraken, Bajo Tierra estaba, pero era una banda de covers. Pero es que eso fue la transición entre el punk y metal al rock alternativo, sí, que era más incluyente. Y pues eso fue muy chévere porque nos encontramos muchas bandas. Sí. Nos encontramos con bandas de punk para las cuales nosotros éramos como unas caspitas ahí. Pero eso se solucionó y nos hicimos amigos. Ese fue un elemento bonito de la escena. En este concierto, Día Internacional de los Derechos Humanos, que se llamó La Fiesta por la Vida, a ese día tocamos con Bajo Tierra y Cábala. Cábala era una banda más o menos de ska, muy buena, por cierto, de Pereira. Pero así como el primer toque oficial fue abriéndole a Frankie Ha Muerto, aquí en el diciembre del 92. No fue muy concurrido, pero para nosotros fue nuestro primer toque y chévere. Hubo como 700, 750 personas. La década de los 90 dio florecer a grandes bandas que tuvieron aquí conciertos muy importantes. Pues obviamente nosotros tuvimos aquí varios conciertos. El primero fue el 8 de mayo de 1993. Tocamos aquí junto a Reencarnación. Y a la autoridad y a la ley les queremos decir que nosotros no somos sus enemigos. En ningún sentido. Por tiempos, nosotros fuimos la primera banda en América Latina que sacó un violín en escena. Estos celebraron. Y digamos que el signature de nosotros, la marca registrada de nosotros es el violín. Y ese día hicimos la presentación en sociedad. De esas mismas escenas del rock tan diversas, pues comienzan a aparecer personas que se echan, o grupos o agrupaciones que se echan ciertas responsabilidades dentro del teatro y comienzan a dinamizar las escenas. Entonces mucha gente recuerda sobre todo los shows que se hacían en los 90s, en una época que no teníamos tanta producción, en la que todavía no existían, digamos, empresas que prestaran servicios de backline, sonidos y luces. Esa misma carencia generó que los artistas de esa época solucionaran todos los problemas escénicos, ¿no? Neus, que es una banda, digamos, muy recordada y muy querida, que tenía un sonido bien futurista e industrial. Cada que venían al teatro, pues como que se apropiaban tanto de él y volvían esto un tema muy teatral. Qué despelote, ¿no? Qué cosa era Neus. Comparémoslo así, era como un Slipknot o un Ministry, pero criollo. Tenían un montón de tambores, unos tradicionales y otros hechizos como canecas. Una persona hacía una obra de arte mientras tocaban. Ellos eran como 15 manes, Neus era una locura, sacaron unas pulidoras y parecía como un taller industrial. También recuerdo mucho Frankie Ha Muerto, que fueron, digamos, como que la primera banda que se atrevió a hacer todo este tema escénico, de utilizar maquillaje, corpse painting. Nosotros solíamos invitar músicos, poetas, artistas en general para que interpretaran algún papel en el concierto y nosotros, si era el caso, pues parábamos para que ellos hicieran su presentación, su representación y luego seguíamos. La idea era abrir el espacio para que otras actividades se hicieran en
en el concierto. Cuando yo vi por primera vez a Juanita Dientes Verdes tocando acá me pareció divertidísimo. Y fue porque es que ellos se atrevieron en su momento a hacer una música muy diferente a lo que estaba pasando en Medellín. Estaba el punk, estaba el metal, estos me dijeron no nos importa, vamos a hacer algo nuestro. Y lograron unir con su música y con su estética a gente de todas las otras escenas. La primera vez que fui yo fue a un concierto de Juanita Dientes Verdes y me quedé afuera. Y yo lo vi desde afuera, por la malla, yo era de los de la malla. Y yo, uy, no puede ser, que estos manes quiénes son, qué cosa más loca. Nosotros ya empezamos a producir nuestros conciertos. Nos alquilaban acá de Carlos Viejo, que produjimos nosotros los primeros eventos como solos, pues acá. Y eso pues tocamos como 2 horas. Ya es como muy cansones. Pero sí, pero la gente se aguantó eso, Estos conciertos se hacían justo en la época en que este escenario Carlos Viejo se estaba convirtiendo en el templo del rock. En un lugar icónico donde las bandas surgían, proliferaban muchísimas agrupaciones, había conciertos cada 8 días y el parche era venirse a un concierto el sábado o el domingo. Este teatro fue como de los pocos lugares que existían en los años 90 para hacer un concierto. Que aquí cada 15 días o cada 8 días, no me acuerdo, habían conciertos de rock gratis. Gracias a un organizador, pues un gestor cultural que fue Antonio Escobar, muy reconocido, que prácticamente para uno él era como el dueño del Teatro Carlos Viejo porque todos los conciertos los organizaba él. De conciertos de una para que salgan. Toño era un man súper alegre, muy temperamental, pero siempre lo veías con una idea. Y Toño, digamos, como que se echó a la responsabilidad de programar muchos eventos acá, más o menos después del año 95 en adelante, incluso hasta casi los 2000. Y era un personaje que era muy hábil para generar alianzas. El hombre, digamos, de cierta manera se lanzó la responsabilidad de mantener este teatro vivo y se lograron cosas muy impresionantes, sobre todo en los 90. Todo muy proactivo, siempre como con ese afán de evidenciar y demostrar que acá en la ciudad sí se estaba generando una escena y que podíamos disfrutar todos llevando la fiesta en paz. El rock empezó a tomar un carácter social a través de Toño y empezó a hacer eventos patrocinados, gratuitos. Él sembró esa semilla y masificó esa convivencia de lo que empezó como Juanita, como hacer como con el rock alternativo. Él llegó y masificó eso y se lo llevó a otro nivel. Personas como él fueron ejes muy importantes en el crecimiento de la escena. Jamás nos quiso programar, por más que le decíamos, ve, tenemos la banda, vos sabés. Yo no sé cuál era el miedo pues que tenía el man y cuál era su rollo pues con los punk. Si nosotros siempre hemos sido pues unos ángeles con cara sucia para la ciudad. Y nosotros que déjanos tocar pues, porque las bandas tocan y nosotros no, y el man ahí con la cosa, hasta que nos trató de decir que sí y nosotros sacamos unos volantes del concierto. Y el día antes nos dijo que no se iba a poder hacer, que porque Medellín estaba muy peligroso y que iban a acuartelar la policía porque yo no sé qué había hecho un presidente, pues nada nuevo, y que nosotros no íbamos a tener quien nos cuidara, y con eso nos salió y nos canceló el concierto de gira, no se pudo hacer. Pero ¿cómo así? Ya con los volantes, nos fuimos a hacer ese concierto, que era un festival con 6 bandas, nos fuimos para Copacabana y lo hicimos allá. Gracias a Antonio Escobar, la escena rockera y metalera se potenció mucho. Que es un grupo bacano, que toca música pesada. Y vengo a ver qué tan pesada es. En esa época pasaba algo muy importante y es que la gente venía a los conciertos sí o sí
casi que ni importaba cuál era la banda que iba a tocar. Para escuchar o para conocerlo. Por instinto musical. En una época en que no teníamos tantas facilidades para la comunicación, los lazos de amistad que se forman en el Carlos Vieco a través de la gente haciéndose llamadas comienzan a generar esos circuitos de movimiento alrededor del teatro y fácilmente uno venía todos los fines de semana sin saber qué grupos iban a tocar y se encontraba uno bandas diversas, de diversos sonidos. O sea, no lo conozco, pero quisiera conocerlo, a ver bien en forma, a ver qué tal tocan y qué ideas tienen. Usted tocaba y la gente se divertía. Entonces también el público comenzó también como a respetarse y a conocerse, entonces se veía gente de las diferentes tribus urbanas compartiendo el espacio, ¿no? En un concierto de metal podíamos ver gente de la movida rasta o punk o alternativo, incluso hip hop, disfrutando de la música. Uno sentía que era un espacio de ciudad para los jóvenes, para la gente de todas las clases, para todos los barrios, porque es que nos bajábamos desde todas las comunas hasta acá. Siempre que había concierto en el Carlos Vieco, eso era una peregrinación. La idea era venirse caminando y tomando 3 patadas. Y ahí uno veía los parches, uno ya iba viendo la mancha negra como a lo lejitos, y si uno no sabía por dónde era, las manchitas negras le iban indicando a uno por dónde seguir, ¿cierto? Uno en la ciudad se daba cuenta que en el Carlos Vieco había concierto porque uno veía todos los metaleros, los rockeros, los punqueros, todos caminando para acá. Fue el lugar que permitió el encuentro de mucha gente que venía a distintos rincones de Medellín y el Valle de la Aburrá. Yo empezaba a caminar de la 33 hacia acá y algo me daba en el estómago cuando escuchaba el sonido de las bandas acá. O sea, era realmente una emoción, lo que significaba poder estar en este lugar donde nos encontrábamos algunos que teníamos una visión del mundo diferente. Caminábamos hasta 1 o 2 horas para llegar hasta acá. Y era como ese afán de llegar y tener un buen puesto, un buen lugar donde escuchar bien. La cosa con las correas y dejarlas por aquí, eso las escondíamos por debajo de la tierra a veces o lugares pues así aledaños. Ya a la salida, esa manada de locos sin transporte, porque de Medellín pues por el metro, pero Medellín cuando nosotros estábamos ardinos tenía buseta como hasta las 7 de la noche y de ahí uno ya quedaba a pie. Entonces ese montón de locos que cogían por la autopista, para el sur, por la autopista, para el norte, a ver cuando llegaban a la casa después de una larga caminada porque habían salido del Vieco. Venirse caminando era también una manera de identidad, digámoslo así, como con una gente que van a congregarse en algún lugar a hacer una especie de ritual. Era una emoción tremenda venir a este teatro. Era para nosotros lo más importante, era convocarnos a un rito. Pero un ritual de la vida, un ritual no satánico ni nada, como no, ¡ay, van todos los satánicos! Siempre han dicho, no, era el ritual de la vida, el ritual de la música, el ritual del encuentro con el otro. Los pogos eran duros. La licuadora humana. Se tiraban desde las escalas. ¿Cómo hacían? No sé, eso es como un acto social de hermandad con la música y que cada uno se exprese como quiera. Entonces, aquí nos podíamos hasta una ranchera, hermano. O si sea una canción, pues una balada, tan. Era inevitable cuando empezaba un riff porque muchas bandas tocaban covers, entonces en medio de su repertorio inédito pues tocaban algún cover que todo el mundo conocía como para precisamente generar como esa conexión con la gente. Pero la gente bajaba de una, ta, sin saber que había 8, 10 o 20 escalas y aquí se aglomeraba todo el mundo. Y Carlos Vieco tiene una particularidad, que tiene la tarima muy bajita, entonces eso permite que la gente se monte a la tarima. Y ellos se quieren montar para después volverse a tirar. Hey, no, ahora sí, de verdad, quédense abajo. Quédense abajo y sóñensela ahí, por favor, para seguir tocando, bien. Si va a haber pogo, ¿cómo va a haber pogo en estas escaleras? Pues, o sea, se van a matar, pero eso en realidad era lo que menos importaba. Es peligroso, es muy extremo hacer pogo porque aquí fácilmente, por el tema de las escaleras y de las gradas, pues cualquier medio resbalito, pues te puede cobrar una rodilla o un tobillo, ¿cierto? Al principio yo decía, yo creo que Moji no puede tocar en el Carlos Vieco.
Porque Carlos Viejo es más para la gente que quiere sentarse y escuchar. Cuando uno venía y veía esos pogos, y solo veía a la gente tiqui, 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 subiendo, bajando, se van a matar. Siempre nos gustaba el pogo y todo eso, ¿cierto? Pero como todo, en mi parecer, se iba como descontrolando, como botando un escape más de lo que quería hacer, como a golpes. El pogo pues es saltar y empujarse y todo eso. Llegué a saber pues de algunos heridos, costillas fracturadas, brazos partidos y pues o sea yo no quería musicalizar eso. Entonces en una época pues yo hasta paré pogos. Los primeros conciertos de Frankie ha muerto nosotros le pedíamos a la gente que no pogueara y lo decíamos públicamente, por favor, no poguen, no porque se lastimen, sino porque es que el pogo terminaba convirtiéndose en el espectáculo del concierto. Entonces uno se queda mirándole así como, oh, ve, cascaron a este, ve, se reventó, ve, este se dio contra el muro, ve, este quedó... Entonces la gente iba a ver el pogo y no a ver el grupo y nosotros teníamos una cosa ahí escénica toda bien montada para que se perdiera por culpa del pogo. Bueno, eso es un poco también el ego del artista, no, mírenme a mí, no a ellos. Yo pogueé mucho en el Carlos Viejo, a mí me gustaba bastante, incluso me tiraba desde la tarima hacia el público y me sostenían en brazos, era muy divertido, lo único que recuerdo es que era muy divertido. Hay cultura pogo en el Carlos Viejo. O sea, la época de los 90, este lugar estaba full siempre y hubo por ahí una década donde este lugar pasó al olvido y se deterioró y se cayó. Y en esa época nosotros empezamos con Tres de Corazón como a planear hacer festivales. Me acuerdo que en esa época hacíamos la gestión con las alcaldías y nos facilitaban este espacio, pero uno llegaba aquí, primero había que podarlo porque la manga se adueñaba de todo, el escenario estaba caído, a uno le tocaba llegar acá a pintar. Yo me acuerdo que para grabar ese DVD de los 10 años, que precisamente lo hicimos acá pues por lo que significaba el Carlos Viejo para nosotros, y nos dimos a esa tarea. Entonces para que el DVD quedara lindo, a nosotros nos tocó pintar el piso, nos tocó pintar el techo, nos tocó ponerle contadores de luz a la parte energética para que pudieran pues haber baños y todo eso, y era toda una tarea muy titánica, pero que finalmente uno la hacía con mucho amor por lo que significaba el Carlos Viejo. O sea, ese día invitamos a cantar a Elkin con nosotros, invitamos a cantar a grandes amigos referentes del rock que también habían hecho parte no solo de la historia de Tres de Corazón, sino del rock de Medellín, y obviamente que habían pasado por este teatro. Que hoy en el Cerro Lutibara de Medellín, Tres de Corazón celebró los 10 años de puro rock and roll. Todos los lanzamientos de los discos que se grababan en esa época se hacían en el Carlos Viejo. El primer artista premio Grammy de Colombia en música rock nació aquí. Esto es Sálvame. Vamos a tener concierto por muchísimo rato. Ya van 10 años de labores que Mederrock ha estado cumpliendo y nos ha estado... La generación de bandas alternativas, de la generación de Emajú, La Universal, Juanita Dientes Verdes, Mojiganga, Marimonda, Neus, Ira, toda esa movida, pues sobre todo toda la movida también después del año 2000, esa generación neopunk también se mete al Carlos Viejo y genera otros movimientos especiales. Por aquí pasaron todas las bandas de los 90s y obviamente digamos que los representantes de cada década han tocado acá. Los que más recuerdo fueron los del 2014, porque fue el año en que decidimos separarnos y nos despedimos aquí. Queremos agradecer a todos ustedes por habernos acompañado todos estos años. Pero antes de despedirnos, que fue en diciembre, tocamos aquí en agosto el concierto de la juventud. Y ese concierto fue muy, muy especial, porque ya latíamos que algo iba a pasar. Los conciertos son tan corticos como estos 19 años que pudimos estar con ustedes. Medellín, vos sos todo lo que quiero. O sea, no sabíamos si tal vez iba a ser el último. No era el despedida oficial porque tampoco lo sabíamos, pero sí que ya entre nosotros pensábamos que tal vez ese podía haber sido el último concierto. Entonces fue un concierto muy, muy especial. Hasta luego, Marcelo, gracias. Gracias. Los queremos mucho. Ustedes nos dan mucha alegría.
no nos volveremos a ver. Como baterista fue el 2 de marzo del año 2002. Fue un año maravilloso, fue un concierto maravilloso en una plena feria de flores y recuerdo que esto se llenó. Tocábamos con una agrupación que ya no existe que se llama Bedlam. Nosotros cerramos ese concierto. Estábamos en una feria de flores y un taco tremendo aquí en la 33 y ese día terminamos porque esto se llenó de gente. Tuvimos un concierto pues espectacular y yo recuerdo que se movía la tierra. Cuando era simplemente parte del público, yo siempre pensaba algún día tendré una banda y algún día estaré tocando aquí en el Teatro Carlos Vieco y bueno, se me cumplió con creces porque tuve una experiencia ya como artista muy bonita en el Carlos Vieco. En el Carlos Vieco ha sido uno de los conciertos más memorables que he tenido con mi banda. Por eso hablo mucho de este señor Antonio Escobar, porque tenía esa habilidad y la paciencia suficiente para hablar con todo el mundo y que el teatro mantuviera ahí pues como vivo. Él fallece en el año 2011 y no sé por qué yo me llené de un sentimiento y de nostalgia muy grande porque yo sí valoré pues como mucho su amistad y su gestión en el teatro y entonces con algunos amigos a manera de chiste quisimos hacerle un pequeño homenaje aquí en el teatro, hacer un festival de algunos de los amigos cercanos con sus bandas y eso y nos inventamos un festival que se llamó Del Putas Fest. Iba a ser un festival pues como para reunirnos, tratar de traer el espíritu de que tenía el teatro, que también se percibía ya como un poquitico olvidado en esos años, tratar como de que floreciera nuevamente otra vez y tal. Y nos fue excelente, o sea, el festival fue un éxito. Nos fue tan bien con ese festival que lo hicimos 4 años más. Yo creo que yo estuve con Eternal en esa apertura del Putas Fest, pues de que volvimos. Y fue muy emocionante, que de hecho lo hablábamos de que qué bien, o sea, qué bien que volvamos a por fin a tocar el Carlos Vieco, que fue tan importante para todos, Eternal que tocó aquí en los 90 y todo, entonces nos alegramos demasiado y fue como un honor. Conozco muchas bandas que después de eso ya habían estado tristes porque fue pucha, se acabó el Carlos Vieco y no tocamos en él, ¿cierto? Porque todo el mundo de pronto tenía esa expectativa en la época de Medrock de tocar acá si tenía una banda. El festival fue tan mágico fue porque se hizo acá. Yo digo, ¿puedo hacer el festival en otro espacio que no sea el Carlos Vieco? No me interesa. Me acuerdo mucho del Putas Fest acá porque canté por primera vez acá una canción que se llama Garden of Souls, que yo ya la había visto como espectadora muchos años antes. Ser yo la que la cantaba en este escenario me pareció como profundo, porque es como pasar de ser la seguidora número 1 de una canción, de un artista, a ser la artista que la interpreta en un lugar como estos, que fue donde los vi también cantar la misma. Creo que es lo más importante para mí. El festival cada año se hacía y era la disculpa también para que las nuevas bandas, los nuevos artistas de la ciudad tuvieran ese chance que tuvimos muchos de nosotros en los años 90 de poder tocar con unas condiciones de sonido de montaje bacanas y y el festival fue creciendo hasta que ya en el 2014 pues sufrimos un tema de equilibrio pues financiero en que ya era insostenible y el festival pues tiene que desaparecer. Y pum, el teatro se cierra, le ponen candados por todas partes. Este es un teatro que siempre sufrió de vandalismo y entonces el teatro se forzó cerradamente y pasaron los años. Esto era maleza de más de 3 metros en esas graderías y todo el rollo. Yo en medio de mi pasión y de mi activismo, un día vengo como a hacer una visita y me encuentro esto y hago un video que se viralizó como en YouTube o algo y como que hago un llamado de atención como, mira, el teatro ya se va a perder. Y eso comienza como que a moverse por ahí, sí, me vuelvo un personaje de prensa cultural, me llaman de todas partes a preguntarme yo qué opino de esto, bla, bla, bla. Comienza a resonar eso, se lleva el tema al Consejo de Medellín, el alcalde pues como que bueno, pues por tanta presión que se generó en prensa como que comienza a sensibilizarse. En algún momento incluso se hicieron como unas tomas como pacíficas culturales para llamar la atención de la prensa. Pero no sé si ese tipo de acciones que he tenido yo como alrededor del teatro realmente hayan influenciado para bien o hayan generado que hoy en día el teatro medio se esté abriendo otra vez, porque es un teatro que no ha tenido una historia lineal, ha tenido historias de cierres, de clausuras, de reapariciones, y si lo vemos desde el año 1984 cuando se funda nuestro día de hoy, pues como que ha tenido una vida como con muchos espasmos.
pues me alegra mucho que el teatro esté en las condiciones en que está, que ya tenga sonido, pues qué bonito hubiera sido en esa época para los jóvenes haber tenido un espacio como este. Pues así de engallado, con luces, con sonido, etc. O sea, acá estaba el espacio, pero era guerreado, muy guerreado, mucho. Pero qué bien, ya volverlo a ver, volverlo a sentir. Hace la última vez que vine fue en el altavoz, creo, en las audiciones. Y aquí surge gran parte de la idea y la argumentación de que en Medellín existía una ciudad y unos músicos y unas personas que necesitábamos realmente una plataforma para visibilizar el talento y las capacidades artísticas. Y necesitábamos recursos públicos, porque Altavoz es una cosa muy grande. Altavoz, la gente cree que simplemente es un concierto. No, Altavoz tiene una gran cantidad de componentes y ha visto crecer durante ya todos estos 20 años el trabajo y el desarrollo de muchos proyectos. Pero evidentemente la semilla nace aquí. En los primeros años de IRA era impensable tocar en el Carlos Bieco. ¿Quién nos iba a dejar tocar en el Carlos Bieco? Para fortuna de nosotros, llegó el altavoz y llegó con toda su fuerza, y en el 2006 le pusimos las botas de nosotros en la tarima del Carlos Bieco. Lo más importante para mí es que era un sitio que tomó un valor muy fuerte en una época complicada de la ciudad, en donde todo el mundo sabe que pasamos pues por violencia, por muertes, por desapariciones. Toda esa carga histórica de dolor de la ciudad también se vio reflejada en lo que se escuchaba en este lugar. Desde la guerra misma que había en las calles, todo esto era como un espacio donde eso se podía decir sin que te mataran, porque aquí era un lugar seguro. Y era un sitio que de cierta manera nos blindaba, porque mientras en Medellín habían toques de queda, bombas y amenazas y juventud lastimada, desaparecida, pues como que todos los que nos reuníamos acá estábamos blindados y de cierta manera el teatro nos protegió. Un refugio para que no nos balearan, ¿cierto? Es como un huevito. Esta media luna es un huevito que nos protegió de no estar empuñando un arma, de no estar expuestos de cierta manera con otro tipo de dinámicas de la ciudad en esa época. Inocentemente, pues como que salvó muchas vidas de la ciudad, de esas generaciones en su ritual de música y de reunión. O sea, tocar es una cosa muy importante, tocar en el Carlos Bieco es muy importante, pero hace 30 años era una rechimba, pues era una cosa de puta, pues puede que los papás no entendieran nada, otra gente así, pero para uno era como el templo, algo muy importante que estaba pasando, pues. Tocar acá siempre nos hizo sentir importantes a las bandas, y venir a los jóvenes nos hizo sentir unidos, nos hizo sentir, digamos, también que teníamos un espacio de ciudad. Para nosotros tocar en el Carlos Bieco, en este espacio tan grande, era prácticamente haber alcanzado ya la fama. Pues yo agradezco este espacio, además que haya renacido, porque vuelve como a contagiar un poco del rock a las nuevas generaciones. Que no quisiera que el teatro dejara de existir, que no quisiera que pasara al olvido todo un proceso que se ha hecho de manera muy natural y con amor, porque realmente todo este teatro no solamente ha cogido música y rock, ¿cierto? Aquí yo también he vivido poesía o salsa o danza, entonces es como que no se acabe ese refugio para una esperanza. ¿Pero qué le diría? Hey, Carlos, que sean muchos más. Exacto, Carlos Viejo, no te hemos olvidado. No te hemos olvidado. Es como el amigo que está ahí. Hey, ese man se perdió, estuvo un rato como por ahí, uno no supo dónde quedó, pero ya volvió a aparecer y apareció como más bacano todavía. Entonces, nada. Carlos Viejo, reconectemos. Eso. Para seguir con la salamería. Teatro Carlos Bieco, gracias. Gracias por tu aguante, gracias por tu cobijo, gracias por tu energía. Te amo. Yo le diría, y con todo el corazón y con todo el cariño, que muchas gracias
por haberme escuchado, por haberme permitido que le hablara y sobre todo por haberle hecho eco a mis palabras para que desde este lado del escenario otra gente también nos hablara a nosotros y nos contara sus historias. Pues yo le pido al Carlos Vieco que siga siendo ese corazón, hermano, que mueva la música, el rock and roll, la electrónica, el ska, el reggae en Medellín, que sea ese puente que conecte generaciones. Esto es donde estamos en comunidad. Es que la música es comunidad. Es el momento de nuestra comunión con los oídos y con los sentidos. Eso es el Carlos Vieco. Para mí el Carlos Vieco es la historia del rock de Medellín, sin duda. Hay un capítulo en nuestras vidas, en los músicos de Medellín y quizás también del público, que pasa por ese teatro. De que tengamos este espacio y lo mantengamos vivo y lo sigamos como promocionando y que lo sigamos compartiendo con la gente, va a mantener siempre la ilusión de todos los que tienen como esa idea de hacer música y de pararse acá. El Carlos Vieco es como un ser místico que conecta de una forma demasiado especial al público con las bandas y con la escena, y quedó como símbolo de esa conexión.